Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está literalmente en boca de todos, un escándalo que involucra a dos nombres gigantes en el mundo de las telenovelas turcas, a Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Sí amigos, el drama está que arde y las palabras de Altay sobre el asunto, bueno, prepárense, porque van a sorprender. Ya saben que en este canal nos encanta mantenernos al día con las noticias más jugosas del entretenimiento turco, y este tema es, sin duda, la bomba del momento. ¿Quién no ama un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía? Así que si son como yo y les encanta el drama, las teorías y los secretos de la farándula turca están en el lugar correcto. Antes de empezar y como siempre les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo chisme, análisis o noticia sobre sus actores y series turcas favoritas. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir compartiendo contenido increíble con ustedes. Bien, vamos a lo que nos interesa. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la situación, hagamos un breve resumen. Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya fueron pareja en la vida real hace algunos años, y también protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, que en español se conoce como Marea. Fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella era muy seguida por los fans. Después de su ruptura, cada uno siguió caminos separados. Altay ha tenido un éxito rotundo con proyectos como The Protector y Delicados, y Şerinay se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y aclamadas de Turquía, participando en producciones como Fi y Alice in Wonderland. El rumor, o mejor dicho el escándalo, que ha resurgido con fuerza recientemente, se centra en una serie de declaraciones y supuestas indirectas que se han lanzado a través de redes sociales, entrevistas y otras apariciones públicas. Los detalles específicos son un poco difusos y sujetos a interpretación, pero la esencia del asunto es que se ha insinuado, por parte de algunos medios y fans, que aún existen ciertas tensiones y sentimientos no resueltos entre ambos. Algunos fans, por ejemplo, han analizado hasta el más mínimo detalle las publicaciones en Instagram de ambos, buscando pistas y posibles mensajes ocultos. ¿Qué emoji usó Şerinay? ¿En qué ángulo se tomó la foto a Altay? ¿Coinciden los colores de la ropa que visten? Estas son solo algunas de las preguntas que se han hecho los seguidores más apasionados, en una especie de detective virtual, tratando de descifrar la verdad detrás de cada publicación. Otros han especulado sobre supuestas miradas o gestos durante eventos públicos. Imaginen la escena, una alfombra roja, una gala de premios, y de pronto, ambos actores se cruzan. ¿Cómo reaccionan? ¿Se evitan? ¿Se dirigen una sonrisa? Los medios y los fans han estado pendientes de cada movimiento, de cada mínima interacción, analizando cada detalle para sacar sus propias conclusiones. Es una especie de juego mediático donde la especulación y el morbo son los protagonistas. El ambiente general es de gran expectación y curiosidad, pero también de cierto morbo, lo que ha alimentado el debate en redes sociales y medios de comunicación. Las noticias sobre este supuesto escándalo han copado titulares y portadas, y los comentarios y las teorías no han dejado de surgir. La gente está ávida de saber qué pasa, de conocer los detalles de esta historia que parece sacada de una telenovela. Y es aquí donde entra en juego el plato fuerte, las declaraciones de Altay Ulusoy. Después de un tiempo considerable de silencio, finalmente se ha pronunciado sobre el tema. ¿Pero qué ha dicho exactamente? ¿Cómo ha reaccionado ante todo este revuelo mediático? Para ser honesto, la respuesta de Altay ha sido bastante inesperada. En lugar de evitar el tema, negarlo o evadirlo, ha optado por una postura que para muchos es muy madura y reflexiva. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre Şerinay y sobre los rumores que circulan. En lugar de responder con evasivas, Altay respondió con una gran dosis de respeto y admiración. Dijo en resumen que Şerinay es una actriz talentosísima, una persona que respeta profundamente, y que guarda muy buenos recuerdos de su relación. Reconoció que fueron tiempos importantes en su vida y que aprendieron mucho juntos. También enfatizó que aunque el pasado es el pasado, siempre le deseará lo mejor y la considerará una colega valiosa. Lo que más ha sorprendido, creo yo, es su actitud general.
No se ha mostrado a la defensiva ni ha intentado minimizar el impacto de los rumores. En cambio, ha adoptado un tono muy sereno y respetuoso, dejando claro que no tiene ningún problema con Serena y que la valora tanto profesional como personalmente. Además, Atay hizo hincapié en la importancia de respetar la privacidad de ambos y de evitar especulaciones innecesarias. Pidió a los fans y a los medios que dejaran de buscar drama donde quizás no lo haya y que se centraran en su trabajo actual. Es como si estuviera diciendo, dejemos el pasado atrás y concentrémonos en el presente y en el futuro. Pero las sorpresas no terminan ahí. También comentó sobre la presión mediática a la que están sometidos los actores y actrices, y sobre cómo los rumores y las especulaciones pueden afectar su vida personal y profesional. Se mostró muy consciente del impacto de las redes sociales y de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Fue como si estuviera hablando de la necesidad de proteger su salud mental y emocional en un mundo tan expuesto como el de la farándula. Ahora, quiero detenerme un momento para analizar la importancia de esta respuesta. En un mundo dominado por el sensacionalismo y el drama, es muy refrescante ver a una celebridad responder con tanta madurez y respeto. La actitud de Atay es un claro ejemplo de cómo se puede manejar una situación delicada de manera elegante y profesional. Su respuesta también es un claro mensaje para los fans y para los medios. Le está pidiendo a la gente que deje de alimentar el drama y que se centre en lo importante, su trabajo, su talento y sus proyectos futuros. Es como si estuviera diciendo, apoyemos a los artistas por su trabajo, no por sus vidas privadas. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos? ¿Significa que podríamos verlos trabajar juntos de nuevo? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro, es que la postura de Atay ha allanado el camino para una posible colaboración en el futuro. Al no haber cerrado ninguna puerta, al contrario, al mostrar tanto respeto y admiración, ha creado un ambiente propicio para que, si se da la oportunidad, puedan volver a trabajar juntos sin ningún tipo de incomodidad o tensión. Imaginemos la escena, un nuevo proyecto, una serie, una película, donde Atay y Serena vuelven a compartir pantalla. La expectación sería enorme, la publicidad se dispararía y los fans enloquecerían de alegría. Pero, ¿será posible? La actitud de Atay abre esa puerta, y eso es lo que lo hace aún más interesante. Es importante destacar que las reacciones en las redes sociales han sido, en su mayoría, positivas. Muchos fans han elogiado la madurez y el respeto de Atay, y han reconocido su valía como persona y como profesional. Otros han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo, pero respetando sus decisiones y su privacidad. Los comentarios en Twitter, Instagram y YouTube han sido mayoritariamente favorables, destacando la elegancia y la sensatez de Atay. En resumen, las palabras de Atay Ulusoy han sorprendido a todos. En lugar de alimentar el drama, ha optado por la madurez y el respeto, demostrando una vez más por qué es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su respuesta ha sido un golpe de aire fresco en un mundo saturado de chismes y polémicas, y ha demostrado que es posible manejar una situación delicada con clase y elegancia. Pero, ¿qué hay de Serena? ¿Cuál ha sido su reacción? Hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto, lo cual es comprensible. Es probable que esté esperando a ver cómo evoluciona la situación, y quizás prefiera mantenerse al margen del debate mediático. Sin embargo, es innegable que las palabras de Atay han tenido un impacto en la percepción pública de la situación. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá una respuesta de Serena? ¿Cómo reaccionará ante las declaraciones de su expareja? ¿Aprovechará la oportunidad para aclarar cualquier malentendido o para expresar su propia opinión? El tiempo dirá. Y mientras tanto, la especulación y la curiosidad seguirán su curso. Los fans seguirán analizando cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto y cada palabra. El morbo y el interés por esta historia seguirán creciendo, alimentados por la intriga y la incertidumbre. Lo que sí es cierto es que la actitud de Atay ha cambiado las reglas del juego. Ha demostrado que es posible manejar una situación delicada con respeto y madurez, y que es posible dejar atrás el pasado sin caer en el drama y la polémica. Su respuesta ha sido un ejemplo para otros actores y actrices, y ha demostrado que la privacidad y el respeto son valores fundamentales en un mundo tan expuesto como el de la farándula. Y es que al final del día, lo que importa es el talento, el trabajo y la pasión por lo que hacen. Atay y Serena son dos grandes artistas, y su legado en la televisión turca es innegable.
Su trabajo, sus proyectos y su futuro profesional son lo que realmente importa, y es en eso en lo que debemos centrarnos como fans y como espectadores. Así que esperemos que esta historia llegue a buen puerto, que ambos artistas encuentren la paz y la felicidad, y que sigan deleitándonos con su talento en futuras producciones. Y eso es todo por hoy. Hemos analizado a fondo la reacción de Atai Ulusoy al escándalo de Serrini, desmenuzando cada palabra y cada gesto. Hemos visto cómo, en lugar de ceder a la presión mediática, ha optado por una postura de respeto y madurez que, sin duda, le ha ganado aún más admiración. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las series y los actores turcos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la reacción de Atai. ¿Les sorprendió? ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que podríamos verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Recuerden, suscríbanse, denle a me gusta y compartan. Hasta la próxima. Adiós.